Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Cada una de nuestras actividades, tanto en el mundo real como en el virtual, genera datos, los cuales son usados por la inteligencia artificial utilizando estadística, métodos científicos y otro tipo de técnicas para extraer significado y conocimientos que mejoran la toma de decisiones. Esta actividad es parte de la conocida como ciencia de datos y revolucionará varias áreas de nuestra vida, como la salud. El crecimiento y el envejecimiento de la población están condicionando a nuestros sistemas sanitarios que necesitan una medicina más eficaz e inteligente. Para hacer frente a estos retos se necesitan instrumentos potentes como la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Esta estrategia digital es el núcleo del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, puesto en marcha a principios de mayo de 2022 para desarrollar intercambios seguros de datos de pacientes y ofrecer una mejor atención, potenciando la investigación y la elaboración de políticas entre los Estados miembros de la UE. ¿Pero de qué tipo de datos estamos hablando? Es la información relacionada con nuestra salud que se genera cuando acudimos al médico o al hospital. Esto se llama el uso primario de los datos sanitarios. El uso secundario es el tratamiento de la información sanitaria agregada para mejorar, por ejemplo, la atención sanitaria, el desarrollo de medicamentos o la investigación. París alberga uno de los ejemplos más avanzados de infraestructura digital sanitaria de Europa. El Health Data Hub interactúa con varios actores del ecosistema sanitario y ha creado una plataforma tecnológica que permite a los proyectos de interés público aprovechar las grandes fuentes de datos. La inteligencia artificial significa poder pasar de un medicamento que trata cuando ya estás enfermo a un medicamento que te avisa del riesgo de hospitalización. Significará pasar de una medicina que trata a una medicina que permite la prevención. Cuando se trata de reunir información sanitaria de distintos países, bajo diferentes estándares e idiomas, el reto es encontrar una codificación común. Esto requiere dos pasos principales. El primer paso será tener un modelo de datos común. El segundo paso será establecer un vocabulario común. Esto equivaldría un poco a la construcción de una frase, es decir, todos los países tendrían que ponerse de acuerdo sobre si utilizar una construcción sujeto-verbo-complemento, por ejemplo, o sujeto-complemento-verbo. La construcción de conductos que conecten las bases de datos sanitarias es uno de los pilares del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, pero compartir datos confidenciales requiere altos niveles de seguridad. El Data Hub francés aplica estrictas normas de protección informática para evitar el acceso a la información personal de los pacientes. En ningún momento tenemos derecho a acceder a datos directamente identificativos. Abrimos burbujas seguras para cada proyecto de investigación que opera en nuestra plataforma. Se trata de burbujas totalmente aisladas unas de otras, totalmente independientes, en la que los investigadores solo tienen acceso a los datos seudónimos que necesitan. Obviamente, no hay forma de sacar los datos fuera de esa burbuja. Finlandia es otro caso de éxito en la gestión de datos sanitarios. Dirige Findata, la autoridad de datos del sector social y sanitario. La agencia proporciona orientación para el uso secundario de la información sanitaria y garantiza que los datos utilizados para proyectos de interés público estén totalmente protegidos. Damos permisos para utilizar los datos sanitarios en la investigación, pero también en la enseñanza, en actividades de desarrollo e innovación, en la elaboración de políticas, etc. Tenemos un punto de contacto en Finlandia donde se puede preguntar sobre la calidad de los datos, sobre la disponibilidad del precio o todo tipo de cosas que se necesitan saber cuando se planifica la investigación. El próximo mes de septiembre se dará un gran paso hacia el Espacio Europeo de Datos de Salud con el lanzamiento de una versión piloto. En ella se controlará el uso transnacional de los datos sanitarios en temas específicos como el cáncer, las enfermedades raras y las diferentes vías de salud. España tiene 506.000 hectáreas de alcornocales que representan un 25% del total mundial, de donde se extraen 88.400 toneladas de corcho.
que representa el 30% de la producción de corcho a nivel mundial. De estos árboles se extraen los famosos corchos, que encontramos, por ejemplo, en las botellas de vino. Pero la producción de este material sostenible podría estar en riesgo. El sonido de las hachas que se clavan en los alcornoques es una de las sintonías de la dehesa extremeña hasta mediados de agosto. Ya ha comenzado la campaña de extracción del corcho y cada año resulta más complicado encontrar mano de obra. De momento tenemos gente, pero vamos enseñando a algunos, pero la verdad que cada vez hay menos. El saca del corcho es temporal, no es de todo el año, ¿me entiendes? Entonces la gente, pues le sale otro trabajo que tiene todo el año y a lo mejor se te van, no se quedan. Pese a que en Extremadura hay unos 1.200 sacadores, Rubén tiene 22 años y es uno de los pocos jóvenes de su cuadrilla. La gente ya está más aburrida de trabajar en el campo y se dedican a estudiar y tal, porque el campo es duro, ¿no? Algunas empresas descorchan también fuera de nuestra región, como en Portugal o Castilla-La Mancha. Este año se prevé una cosecha de unas 20.000 toneladas. Este corcho prácticamente va todo destinado más para Portugal que para otro lado, ¿sabes? Y es destinado para hacer tapones de vino y etcétera, cosas de esas. El proceso es un proceso duro, es complicado, lógicamente, sacar los alcornoques no se aprende en 2 días, ¿no? Está clarísimo. Hay gente que lleva muchísimos años sacando alcornoques y lleva su técnica. Sacrificado pero bonito, el oficio de la saca del corcho busca profesionales para seguir extrayendo el oro de nuestra dehesa. Las construcciones de la cultura egipcia fueron las más imponentes de la antigüedad y una demostración de su gran capacidad creativa. La humanidad ha heredado sus aportes en áreas como las matemáticas, la astronomía, la medicina, la escultura y la escritura. Y estamos a punto de descubrir mucho más de su impresionante legado. Gigantesco descubrimiento arqueológico en Egipto. El país reveló el lunes el descubrimiento de 250 sarcófagos y 150 estatuas de bronce en la necrópolis de Saqqara, ubicado a un poco más de 15 kilómetros al sur de las famosas pirámides de la meseta de Giza. El sitio de Saqqara está clasificado en el Patrimonio Mundial de la UNESCO y es conocido por la famosa pirámide escalonada del faraón Djeser. Este monumento, construido hacia 2700 antes de la era cristiana por el arquitecto Imhotep, es considerado uno de los más antiguos del mundo. Tengo que decirlo una vez más, estamos sorprendidos por los descubrimientos del equipo egipcio que trabaja en Saqqara. También fueron descubiertos 250 sarcófagos en madera con momias del siglo V antes de nuestra era. En uno de ellos, un papiro intacto y sellado, encontrado por los arqueólogos, fue inmediatamente trasladado al laboratorio del Museo Egipcio de la Plaza Tahrir, en El Cairo, para ser restaurado y analizado. De unos 9 metros de largo, incluye seguramente capítulos del Libro de los Muertos. Luego de algunas horas, los sarcófagos serán trasladados al Gran Museo Egipcio. Al igual que los 2 descubrimientos que realizamos en 2020, los hallazgos fueron transferidos al Gran Museo Egipcio y otros museos. Las autoridades aseguran que estos hallazgos facilitarán reescribir la historia de este periodo. En Latinoamérica, durante el 2021, las tasas de deforestación se mantuvieron altas, lo que opacó los avances de otros países asiáticos y africanos como Indonesia y Gabón. Los trópicos perdieron el equivalente a 10 campos de fútbol de bosque primario por minuto, liberando 2.500 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero. Veamos la situación en uno de los bosques brasileños. La deforestación en el bosque atlántico de Brasil se disparó en 2021. Según un estudio realizado por la Fundación SOS Mata Atlántica con imágenes satelitales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, entre noviembre de 2020 y octubre de 2021, la selva tropical atlántica perdió más de 21.600 hectáreas, un área equivalente a más de 20.000 campos de fútbol.
Esto representa un aumento de 66% respecto al periodo de referencia anterior y de 90% respecto a la deforestación registrada entre 2017 y 2018, el menor valor en el registro histórico. También implica la emisión de más de 10 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente hacia la atmósfera. Bajo el mandato del presidente Jair Bolsonaro, que ha presionado para abrir las tierras protegidas a la agroindustria y la minería, la deforestación anual promedio en la Amazonía brasileña aumentó más de 75% con respecto a la década anterior, según cifras oficiales. Menos conocido que la selva amazónica, el bosque atlántico tropical se extiende por más de 100.000 kilómetros cuadrados a lo largo de la costa oceánica y, de acuerdo con SOS Mata Atlántica, conserva apenas 12% de su vegetación original debido al proceso de urbanización. Cuba depende en gran medida del petróleo extranjero para producir su energía en sus instalaciones termoeléctricas, las cuales generan 2/3 de la electricidad. Sin embargo, en los últimos meses, su principal proveedor, Venezuela, ha disminuido notablemente sus envíos. Pero aspira a reducir esta dependencia y cuenta con un plan para que en 2030 el 37% de su mix energético provenga de fuentes renovables. El gobierno chino entregó el viernes una donación a las autoridades cubanas que ampliará el uso de las fuentes renovables de energía en el sector residencial de la isla. El donativo incluye 5.000 sistemas fotovoltaicos para igual número de viviendas ubicadas en áreas de difícil acceso geográfico en la región oriental del país caribeño, así como la ubicación de 5 luces LED en cada uno de los hogares beneficiados. Esta donación está amparada por el memorando de entendimiento suscrito en diciembre de 2019 entre el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de la República Popular China y el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, MINSEX. Esta colaboración china es parte de la política de amistad, de solidaridad que los hermanos y amigos chinos tienen con el pueblo de Cuba, y por eso la trascendencia de este acto y de esta oportunidad de concretar esta ayuda a nuestro país. Esta donación tiene lugar mientras la nación caribeña enfrenta una compleja situación con la generación de electricidad con varias unidades de las centrales termoeléctricas fuera de servicio o en mantenimiento. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua. El sistema inmune o inmunológico es una red de órganos, tejidos y células interconectados que tienen la misión de proteger a nuestro cuerpo ante agentes extraños. Se concentra en la médula ósea y en el timo, donde nace, y también se encuentra en las amígdalas, adenoides, hígado, vaso y ganglios, entre otros. Existen algunos alimentos que pueden ayudar a su correcto funcionamiento. Durante la pandemia por COVID-19 nos vimos envueltos en una emergencia sanitaria, de la cual nos dimos cuenta de la vulnerabilidad de nuestro sistema inmunológico en contacto con los virus. Existe un polisacárido poco conocido que ayuda al fortalecimiento del sistema inmunológico. Estos probióticos son los beta-glucanos. Después de la crisis sanitaria, es necesario plantearnos si es posible integrarlos en nuestra dieta diaria para tener un beneficio en nuestro cuerpo. Los beta-glucanos son un tipo de fibra soluble, para los cuales se han propuesto efectos sobre el control de azúcar en la sangre, los niveles de colesterol y estimula el reforzamiento del sistema inmunitario, como lo son la piel, los pulmones y el estómago. Bueno, los beta-glucanos son compuestos que se encuentran principalmente en cereales, levaduras, hongos y algunas algas. Y estos son polisacáridos, son polímeros de glucosa, normalmente, que son unidos por enlaces, ya sea beta 1,3, beta 1,4 o beta 1,6. Los beta-glucanos forman parte de los alimentos que consumimos diariamente, aunque también se pueden consumir en forma de complemento alimenticio. El consumo mínimo para que podamos tener una respuesta biológica importante es de 3 gramos diarios. Entonces nosotros los podemos consumir, ¿verdad?, a través de los cereales o bien a través de los hongos. A aquellos provenientes de cereales se les ha atribuido propiedades beneficiosas de tipo metabólico y a aquellos que provienen de levaduras, propiedades inmunoestimulantes. En cualquier caso, la administración se realiza mayoritariamente de forma oral
Y esto conlleva el siguiente interrogante. ¿Cómo se produce la interacción de los betaglucanos con el sistema inmunitario? El 70 u 80% de las células del sistema inmunitario están localizadas en la mucosa intestinal. Esta es, junto con las fosas nasales y la piel, una de nuestras principales vías de acceso y toma de contacto con organismos patógenos. La localización de las células inmunitarias en el sistema digestivo también permite que los betaglucanos administrados vía oral puedan ser capturados y transportados hacia el vaso, los nódulos linfáticos y la médula ósea, donde al interactuar con las células podría ayudar a activar la respuesta inmunitaria. Los betaglucanos pues son sustancias que nosotros no producimos, ni los animales, vienen de los cereales, de las levaduras, de otras fuentes. Cuando nosotros los consumimos, el sistema inmune innato que nosotros tenemos reconoce enseguida esas moléculas como moléculas similares a un antígeno. Y entonces hay como una activación de un sistema inmune que en lugar de ser innato es un sistema inmune que va a ser, pues se adapte a lo que sea en ese caso una enfermedad o algún virus o bacteria. Jorge Eliezer Gaitán Ayala, jurista, escritor, profesor, orador y político colombiano por el Partido Liberal, es considerado uno de los políticos más influyentes de Colombia. Su asesinato produciría enormes protestas populares conocidas como el Bogotazo, iniciando un periodo sangriento en la historia del país, conocido como la violencia. Ahora podemos conocer a uno de sus más fervientes seguidores a través de una biografía. He escrito la biografía de Natanael Díaz, que he titulado Natanael Díaz, un poeta en los laberintos de la política. La biografía, por supuesto, se extiende a lo largo de toda su vida, desde que él nació en un pequeño poblado de una descomposición de la hacienda esclavista del departamento del norte del Cauca. Y pues estudiamos toda su trayectoria vital, desde el nacimiento, por supuesto, hasta la muerte. En su trayectoria política, llegó a convertirse en el representante del gaitanismo radical del norte del Cauca y de las poblaciones negras que él representaba. Sí, yo creo que este texto, esta biografía ha sido calificada por los expertos en historia, los expertos en los estudios de la raza y del racismo, en que estamos frente a la primera gran biografía de un hombre negro colombiano. Por lo tanto, esta es una lectura obligatoria para poder comprender por qué, a pesar que han sido hombres que se han destacado en el campo político, en el campo literario, en el campo poético y en el campo de las ciencias sociales, han permanecido tremendamente desconocidos en la historiografía y en las ciencias sociales colombianas. Por lo tanto, llamo a los jóvenes a leer tal vez la primera gran biografía de un hombre negro colombiano que fue trascendental en la primera mitad del siglo XX colombiano. El cine permite la reunión de personas de distintos estratos sociales en un mismo lugar. Esto ayuda al público a identificarse como colectivo y a generar catarsis frente a los hechos que han marcado su historia. Esta experiencia es llevada a un entorno específico de Venezuela. El cine como forma de transformar la imagen de los barrios es la idea con la que ha nacido este festival en el barrio venezolano de San Agustín, en Caracas. Una de las múltiples iniciativas con las que la asociación 100% San Agustín pretende alejar la percepción de violencia que históricamente se ha tenido de esta zona.
una imagen que siempre ha alejado a todo aquel que viniese de fuera. Desde hace más de 6, 7 décadas hemos entendido que las artes y la cultura son las herramientas para transformar nuestras realidades sociales. Con iniciativas como esta, San Agustín se abre a todo el mundo. Cualquiera de los trabajos que hacemos, de los productos culturales que creamos, siempre lo hacemos con la visión de la ciudad. A nosotros nos interesa que el barrio se abra a la ciudad y que la ciudad se abra al barrio. Ofrece documentales y películas de ficción venezolanas, un contenido diferente al de cualquier sala de cine. Poder ver cine, llevar el cine hasta la gente, no solamente esperar que la gente llegue hasta la sala de cine, sino poder abrir espacios en la propia comunidad. El barrio también lleva organizando más proyectos deportivos, artísticos y fotográficos. Esto es como natural, esto es parte de nuestra vida cotidiana. O sea, nosotros dentro de nuestros hogares, nosotros nacemos con la cultura, con el arte. Una imagen positiva con la que pretenden acercar este barrio de las colinas al centro de la vida cultural de Caracas. La Galería Courtauld forma parte del Courtauld Institute of Art, considerado universalmente como uno de los mejores centros para el estudio de la historia del arte, en el Reino Unido y en el mundo. La colección fue iniciada por su fundador, Samuel Courtauld, quien donó una extensa colección de pinturas, principalmente impresionistas y postimpresionistas. En 1932, ahora exhibe a uno de los más grandes exponentes del expresionismo alemán. Edvard Munch, más allá del grito. Una exposición en la Galería de Courtauld en Londres reúne 18 obras maestras del pintor noruego como Tarden Carl Johan, Melancolía o La mujer en 3 etapas. Es la primera vez que estos lienzos, que se conservan en el Museo Code de Bergen, se muestran reunidos fuera de Escandinavia. La gente piensa en Edvard Munch e inmediatamente piensa en el grito, es el cuadro icónico. Pero esta exposición es mucho más, es muy diversa, con diferentes estilos en una misma sala, algunos incluso bastante realistas. Aunque hay variedad de estilos, los niveles de ansiedad y angustia que asociamos con Munch siguen siendo visibles en muchos de sus cuadros, explica este crítico de arte. La vida de Munch estuvo marcada por la tragedia. Su madre murió cuando él era un niño y su hermana, a la que estaba muy unido, falleció a los 15 años de edad. Estas muertes tuvieron un profundo efecto en Munch. La exposición con las obras maestras del Museo de Bergen puede visitarse en la Galería Courtauld de Londres hasta el 4 de septiembre. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com y las redes sociales. Nos encuentras como @NSC Iberoamérica en Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.